Hola a todas. Estamos estudiando un libro que he querido compartirlo con ustedes en este tiempo, que es un tiempo difícil y que es un tiempo de sufrimiento. Y este es el libro de Apocalipsis. Y como ya les he dicho en otros videos anteriores, muchas veces nosotras no queremos leer Apocalipsis o muchas veces nosotras nos perdemos de ir en la línea en que se debería leer o en la clave en que se debería leer el libro de Apocalipsis, porque nos perdemos y muchos se han perdido queriendo descifrar los códigos que allí aparecen, queriendo descifrar símbolos, queriendo descifrar los enigmas, queriendo saber entonces de quién habla Apocalipsis cuando habla de cada uno de los jinetes, o si Cristo vendrá antes del milenio o después del milenio, o quién es la bestia y quién es ese falso profeta del que habla. Pero cuando nos perdemos en esa búsqueda de Apocalipsis y nos adentramos en el libro de esa manera, quizás perdemos de vista uno de los temas que es muy importante, que vale la pena que estudiemos aún en estos tiempos de sufrimiento, porque como ya les dije, Apocalipsis fue escrito para tiempos de sufrimiento, y uno de los temas que aparece 8 veces en el libro de Apocalipsis es el tema del arrepentimiento. En Apocalipsis se hace un llamado al arrepentimiento. Ahora, nosotros no podemos atender a un llamado al arrepentimiento si no conocemos qué significa eso del arrepentimiento, porque uno de los errores que comúnmente cometemos cuando nos acercamos a la Escritura es que leemos un término que aparece en la Escritura y le imponemos el significado de hoy. Por ejemplo, ¿en qué piensan ustedes cuando les digo arrepentimiento? Porque esa palabrita se ha convertido en una palabra que nosotros usamos en el día a día. Por ejemplo, me arrepiento que yo no compré ese libro, debí haberlo comprado. O quizás para otras que comemos un poquito de más, me arrepiento de haberme comido este postre de chocolate. Entonces, como que la palabra arrepentimiento, la carga que tiene en nuestro tiempo es más de qué pesar, como un tono de pesar, como un tono de culpa. La pregunta ¿es ese el énfasis que quiere darle la Escritura a la palabra arrepentimiento? Porque si no lo entendemos, no vamos entonces a poder atender a este llamado. En la palabra, cuando se habla de arrepentimiento, se habla de transformación, un cambio en la manera de pensar que inmediatamente nos hace cambiar nuestra manera de actuar. Pero otra vez, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, inmediatamente le agrega otra palabra, y quizás una palabra que no es muy popular, no nos gusta porque nos parece retrógrada, y es la palabra pecado. Hoy en día nosotros no tratamos muchas de nuestras situaciones como pecado. Hoy en día muchas veces las tratamos como esto es un desliz, o es un rasgo de la personalidad, o es una herencia genética, pero la Biblia une estas dos palabras porque cuando habla de arrepentimiento inmediatamente está hablando de los pecados. La Biblia una y otra vez nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, de eso que se gesta en este corazón que de continuo se está inclinando al mal, eso que se gesta en este corazón y que se hace evidente en los hechos que nosotras ejecutamos cada día. Y déjeme decirle otra cosa. A veces decimos, el mensaje de Apocalipsis es como extraño, es diferente, es un libro aparte de toda la Biblia. ¿Saben una cosa? El tema del arrepentimiento que aparece en Apocalipsis es un tema de toda la Escritura. Siempre que Dios se acerca al ser humano, Dios está llamándolo a arrepentirse. Los profetas hablaron de arrepentimiento. Solamente para darte un ejemplo, el profeta Isaías, si lees el capítulo 40 de Isaías, te vas a dar cuenta que el Señor está diciendo a través del profeta: enderecen los caminos, tracen un camino recto, un sendero para la venida del Señor, que todo lo que esté arriba se baje, que el terreno se allane, que lo que tiene piedras se alice completamente. En el Antiguo Testamento escuchamos una y otra vez esta palabra, arrepentimiento. Pero cuando llegas a Mateo, después de 400 años en que el silencio de la voz de Dios era sepulcral,
De repente aparece en Mateo 3 un hombre bastante enigmático en el desierto y aparece gritando. Después de 400 años Dios deja oír su voz. ¿Y saben qué es lo que dice el mensaje de Mateo 3? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando vemos el ministerio terrenal de Jesús, si ves en Mateo 11, verso 20, te darás cuenta de lo mismo. Jesús está llamando al arrepentimiento y Él dice, las ciudades que no se arrepientan recibirán el juicio de Dios. ¿No te parece muy curioso que la coherencia de la Biblia es tal que el Jesús encarnado está hablando de arrepentimiento en Mateo y el Jesús glorificado a la derecha del Padre, el Cordero de Dios, ese Cordero Santo, está hablando en Apocalipsis lo mismo a Juan para que se lo transmita a las iglesias y por ende a nosotros también? El mensaje es el mismo: arrepiéntanse. Y tal vez te preguntarás, pero ¿por qué Jesús tiene que hablar de arrepentimiento? Si el mundo, como se presenta en Apocalipsis, está sufriendo, si los seres humanos la están pasando muy mal, recuerdan todo lo que hablamos del Imperio Romano, ¿por qué tiene que hablar de arrepentimiento? Y yo quiero decirles, queridísimas mujeres, que los tiempos de sufrimiento son tiempos en los que necesitamos escuchar la voz de Dios. C.S. Lewis dijo muy claramente que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Y en estos tiempos que nosotras estamos viviendo de pandemia, tiempos de sufrimiento, la voz no es diferente. La voz vuelve para decirnos a ti y a mí: arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero ¿arrepiéntete de qué? Arrepiéntete de vivir una vida lejana a Cristo. Arrepiéntete de rendir adoración a otros dioses que no son Jesucristo, el Señor, el Salvador y el centro de la historia. En el tiempo de Juan, el llamado era: arrepiéntete y no vayas a involucrarte con todo el culto idolátrico que este imperio romano levantaba. Pero nosotras necesitamos meditar cuáles son los cultos a los que este imperio, esta sociedad de este tiempo nos invita. Y si evaluamos un poco nuestra cultura y nuestra sociedad, necesitamos reconocer la voz del Señor diciéndonos: arrepiéntete del culto a la imagen. Arrepiéntete del culto que le rindes al espectáculo. Arrepiéntete del culto a la comodidad, que no quieres que nada ni nadie te dañe tu comodidad. Arrepiéntete a ese culto al éxito, como lo plantea esta sociedad. Dios nos está llamando en este tiempo al arrepentimiento. Volvámonos a Cristo, el único que puede con su sangre lavar y limpiar todos nuestros pecados. Queridas mujeres, que nosotras seamos halladas, mujeres arrepentidas, no a la manera de este mundo, sino arrepentidas como el Señor nos invita a hacerlo a través de su palabra. Volveremos a vernos otra vez a sus pies. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram. A sus pies, mujeres.